No cabe duda que el país del sol naciente es una de las más grandes referencias donde la modernidad, cultura y tradición están siempre yendo de la mano juntos. Pero no todo fue así. Hace un tiempo atrás, antes del avance del que todos conocemos hoy en día, específicamente hace unos 156 años atrás, Japón solo era un país pobre y geopolíticamente aislado por sus propios gobernantes de aquel entonces, donde la ley del más fuerte era la que prevalecía en ese momento. Pero antes de continuar tenemos que girar un poco la manecilla del reloj hacia atrás en el tiempo, para conocer más a fondo los motivos que desembocaron aquel evento histórico tan importante. Antecedentes y causas del conflicto. La era del shogunato Tokugawa. Primeramente comencemos por saber cómo se manejaba el Japón de aquel entonces. Japón, como todas las civilizaciones antiguas, tuvo que pasar por múltiples etapas para poder estar en el lugar que está hoy en día. Pero antes de la revolución Meiji, el pueblo nipón estaba pasando por una época conocida como el shogunato Tokugawa, una época algo tumultuosa a sus inicios, pero después, más adelante, vendría con una relativa paz hasta su caída con el inicio de la revolución Meiji. Esta era se caracterizaba por ser una especie de dictadura militar donde el shogun sería como una especie de general en jefe de las fuerzas armadas del Japón antiguo, siendo este el máximo representante del poder político y militar del país. Mientras que al emperador solo se le asignaría el poder espiritual y religioso a modo de enlace entre las personas y los dioses, siendo este una especie de representativo de unidad para el pueblo japonés, pero en efecto quien tendría verdaderamente el control del país sería el shogun. Pero ¿qué tal si le explico en un breve resumen de lo que fue el shogunato Tokugawa? Con la unificación de Japón a principios del siglo XVII por Tokugawa Ieyasu, se establecería el shogunato o bakufu en japonés a manos de este clan. Sin embargo, este nuevo shogunato sería distinto a los anteriores, ya que se formalizaría un sistema de alianza denominado bakuhan. ¿Y cómo funcionaba el bakuhan?, se preguntarán. Pues el bakuhan funcionaba de la siguiente manera. Y es que esta alianza administrativa se caracterizaba por la duplicación de los poderes y de los beneficios del bando ganador, mientras que el bando contrario sería acorralado y despojado del total de sus tierras y de sus riquezas, también la privatización de sus privilegios como daimyo. Pero también el reciente proclamado shogun no se la pondría nada fácil a sus aliados, pues después de haberse terminado de la guerra por el control del país, empezaría a realizar una serie de medidas estrictas con el objetivo de evitar en el futuro una posible revolución en su contra que lo despoje del poder rápidamente, como a los demás gobiernos shogunales. Entre las medidas que el shogun Tokugawa Ieyasu aplicó, la que más me llamó la atención fue el Sankikotai, el cual consistía en una toma legal de rehenes de la familia del daimyo, en especial del hijo heredero del clan del daimyo, para evitar posibles golpes de estados a futuro. Pero quizás a lo que va del video alguno de ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un daimyo? Pues un daimyo es básicamente un señor de la guerra que controla una área o territorio de un país en específico, por medio del poder y la fuerza de su ejército. Explicada así la duda, volvamos con el video. Así seguirían las cosas, con algunos que otros imprevistos en el tiempo, hasta la llegada de su fin con la revolución Meiji. La revolución Meiji, el nacer de una nueva era. La revolución Meiji significó la caída de un régimen despótico en Japón como lo fue el shogunato Tokugawa, el cual se resistía de poner las almas a favor del emperador, ya que éste estaba empeñado con continuar con un sistema de gobierno algo atrasado para la época, como lo era el sistema del feudalismo japonés, o más bien conocido como bakufu. Este sistema de gobierno tendría sus primeros choques de intereses, pues Japón, tras estar más de 256 años aislado, se vería en la obligación de abrir sus puertas al comercio internacional, tras la visita de una flota estadounidense bajo el mando del comodoro Matthew Carey, con el objetivo de pedir, o más bien exigir, un tratado de comercio entre los Estados Unidos y Japón. Al principio las autoridades japonesas se opondrían a dichas exigencias, pero más adelante, las amenazas de Matthew Carey, con bombardear los puertos principales y ejecutar una posible invasión en el archipiélago, los hicieron cambiar de opinión. Esto dejaría el régimen del shogunato muy mal parado ante sus altos líderes de la aristocracia japonesa, para lo que se propondría al shogun medidas e innovación y avance en el país.
pues esto de romper con el sistema tradicional japonés el shogun no lo vería con buenos ojos, porque esto significaba perder su poderío y en teoría así era porque más adelante lo que empezaría como una simple revuelta y se convertiría en una revolución denominada como la Guerra Boshin o Revolución Meiji para los hispanohablantes. Esta revolución empezaría a tomar forma cuando Saigo Takamori, líder del territorio de Satsuma, y Kido Takeyoshi, líder del territorio Chosu, formarían la alianza de Satsuma y Chosu, con el objetivo de devolverle el poder al emperador de turno. El 3 de febrero de 1867, el emperador Meiji subiría al trono tras la muerte de su padre el emperador Komei. Este periodo también supuso un cambio en Japón, el cual evolucionó de una sociedad feudal a una sociedad capitalista con una persistente influencia occidental. Desarrollo de la Guerra Boshin. Aunque en un principio, el shogun de ese entonces Tokugawa Yoshinobu decidió aceptar las demandas del bando del emperador, más tarde cambiaría de opinión específicamente el 17 de enero de 1868, donde éste declararía que no se sentía obligado a aceptar la proclamación de la restauración y apeló ante la corte para rescindirla, tomando la decisión de atacar la ciudad de Kioto ocupada hasta ese entonces por las fuerzas de Satsuma y Chosu el 24 de enero de ese mismo año. Más adelante, específicamente el 27 de enero del 1868, se realizaría la primera batalla del conflicto a las afueras de la ciudad de Kioto, donde las fuerzas del shogun atacaron a las fuerzas de Satsuma y Chosu. En esa batalla las fuerzas del shogun contaban con una cantidad de 15.000 soldados, mientras que las fuerzas imperiales, aunque menores en número, siendo superadas en un 3-1. Pero eso no evitó que las fuerzas del emperador lograran la primera victoria, siendo esta razón de aplastantes victorias del ejército del emperador sobre las fuerzas del shogun. También días después de aquella batalla, específicamente el 28 de enero de ese mismo año, las fuerzas del shogun y las del emperador se enfrentarían en lo que sería la primera batalla naval, donde saldría ganadora las fuerzas del shogun. Después ejecutaría la batalla de Kozukazu-Numa, donde Saigo Takamori conduciría las fuerzas imperiales contra el primer ministro del ejército del shogun, Katsukaisu, en donde Saigo saldría victorioso contra el primer ministro, en donde éste se rendiría de forma incondicional, siendo esto una clara guía del cómo se llevaría a cabo el rumbo de la guerra hasta el final. El inicio de una derrota eminente, la rendición de Edo. Después del desafortunado evento en donde las fuerzas del shogun eran constantemente derrotados por el ejército imperial, se empezaría a realizar un plan a manera de contención específicamente en Odobara, para detener el avance constante que estaba llevando a cabo la corte imperial. Este plan se prepararía con la ayuda del embajador francés León de Roches, pero de manera repentina el shogun Yoshinobu pondría este plan sorprendiendo al embajador Roches. Este más tarde decidiría dimitir de la guerra, por lo que más adelante, específicamente en el mes de mayo, la ciudad de Edo caería en lo que sería la batalla de Kozukazu-Numa, logrando Saigo Takamori una victoria aplastante contra el ministro Katsukaisu, rindiéndose este de manera incondicional. Pero cabe destacar que hubo un grupo que se negaba a rendirse, pero estos serían derrotados más adelante en lo que sería la batalla de Geno. También otros grupos seguirían el mismo orden del no rendirse cueste lo que cueste, siendo uno de estos grupos la resistencia de la coalición del norte, en el cual estaba conformado por grupos de jefes feudales del norte de Japón. Entre los principales dominios del grupo se encontraba lo que era el dominio de Sendai, Yonezawa, Aizu, Sonai y Nagaoka, con una fuerza estimada de unos 50.000 soldados, llevando a cabo un sinnúmero de batallas, como la batalla de Okuetsu, la del Paso de Bonaire, y la batalla de Aizu, en fin, entre otras muchas más. Después la coalición se desmoronaría el 12 de octubre de 1868. Conclusión. Bueno, pues ya para los inicios de 1869, y con la rendición del ministro de la Marina Enomoto Takeaki, el nuevo gobierno llevaría a cabo la unificación del país bajo un poder único y legítimo de la corte imperial. Más adelante la residencia imperial se trasladaría de Kioto a Tokio y el poder político y militar de los feudos fueron suprimidos progresivamente y muy pronto fueron transformados en prefecturas, en el cual cuyos gobernantes eran nombrados por el mismísimo emperador. También las clases samuráis serían abolidas, quitándosele sus privilegios, la cual lo conduciría a una gran parte de esta casta guerrera a la pobreza extrema.
También Japón entraría en una nueva fase en su historia, aprovechando los frutos de la revolución industrial desarrollándose cada día más y más, hasta llegar a convertirse en una de las potencias más grandes en el extremo oriente, estando a la par como China y Rusia en el futuro. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete al canal de Conflicto Planetario y comenta sobre qué otro tipo de guerra te gustaría que habláramos en el próximo video. Sin más nada que decir, hasta la próxima.